La primera vez que oí sobre Mii Nikki no me llamó la atención. No estaba muy interesado en su trama en un principio, pero al final lo terminé viendo porque pues... digamos que el personaje de Gasei Yuno me atrajo a él. Digo, ¿cómo no iba a hacerlo? Es decir, mírenla. Sin duda Yuno fue la razón por la que la serie se popularizó tanto cuando se estrenó. Hoy en día está casi olvidada y los pocos que aún la recuerdan lo siguen haciendo mayormente por ella y la forma tan bestial en la que se cargaba a cualquiera que se le ponía enfrente. Los baños de sangre que causaba en sus escenas de acción eran bastante entretenidos de ver, además de que estaban bien coreografiados tomando en cuenta lo limitada e inconsistente que solía ser la animación del anime, la cual iba de regular a aceptable constantemente. Lo mismo podría decir de los otros personajes, los cuales por alguna ridícula razón, sin importar que sean solo niños de 5 años o una pareja de noviecitos, son capaces de manejar armas de todo tipo como si fueran militares de gobierno altamente entrenados. Digo, del policía y la terrorista lo puedo entender, pero cosas como la escena del niño pidiendo veneno por correo me hacen pensar que hubo mucha testosterona adolescente y marihuana de por medio al escribir esto. Aún así, las peleas son visualmente entretenidas, pero tampoco son nada del otro mundo. Fácilmente puedes ver otra serie de acción o jugar un juego de peleas y sentir la misma experiencia sin que te cause tantas risas involuntarias. Aparte de lo vistoso de las peleas, todo lo demás del anime es un maldito desastre. No fue sino hasta que terminé de ver la serie y volví a prender el cerebro cuando me di cuenta de lo estúpido que suena que un dios le quiera dar la oportunidad a un grupo de 12 personas, de las cuales el 98% están mal de la cabeza, de ser un dios y controlar el tiempo y el espacio mediante un juego en el que se tengan que matar unos a otros. ¿Qué clase de dios sádico y irresponsable haría semejante cosa? Bueno, supongo que el mismo que tiene una loli negra de esclava sexual. Si la idea inicial de la serie no fuera ya de por sí un chiste, el propio planteamiento de dicho juego de supervivencia es también una broma. En vez de darle a cada uno de los 12 participantes un protagonismo equilibrado, para así dar la sensación de que cualquiera de ellos pudiera ganar el juego y desarrollarlos más como personajes, deciden darle el protagonismo de la historia a solo 2 de ellos, Yuno y Yuki, dejando a los demás como secundarios sin importancia y haciendo que el resultado del juego se vuelva predecible desde el primer capítulo. La cosa se siente demasiado arreglada para que te importe el grado de progresión que estos tengan a lo largo del juego. Digo, algunos incluso mueren a un capítulo luego de aparecer. Claro, no sin que antes nos cuenten su triste y trágico pasado en el que los violaron o sus padres murieron para sentir lástima por su muerte. Pero es muy difícil sentir pena por la muerte de alguien que se la pasó actuando como un asesino maniático el tiempo que estuvo en la serie, al que luego mataron a un capítulo 2 de haber salido. Y es que los personajes tienen un trato muy básico. O son el psicópata de la semana, la damisela en apuros, o el personaje extra cuya participación se limita a hacer un par de chistes sin gracia. Lo peor es que a pesar de que Yuno y Yuki son los protagonistas de la serie, su caracterización es igual de básica que los demás personajes secundarios. Me sorprende que siendo en los que se centra la historia de Mii Nikki no tenga ninguna clase de desarrollo, sobre todo tomando en cuenta que según el autor de esta obra, esto es una especie de drama psicológico, cosa que no me habría creído de no ser porque lo leí en Wikipedia, porque esto de psicológico y dramático no tiene nada, parece más enfocado en una obra de acción descerebrada y escenas sangrientas que en tomarse su propia historia en serio. Digo, si el que escribió esto realmente hubiera querido esforzarse en que el público tomara su historia con seriedad, los chistes de bragas caídas no existirían, el humor chibi no estaría ahí, el jodido personaje de Murmur no tendría por qué aparecer, ya que escena en la que sale, escena que echa a perder con sus segmentos cómicos innecesarios, que no dan risa de lo mal puestos que están. Tal vez no tendría problema en que Mii Nikki tuviera algo de comedia si aunque se intentaran acomodarla con la situación, pero no, la dejan caer en cualquier lado, como en medio de una persecución con un asesino en serie, por ejemplo. Las únicas veces que la serie es chistosa es solo por accidente, cuando intenta que te tomes los absurdos y exagerados combates que tienen los personajes entre sí y sus escenarios de tensión como algo coherente, realista y estratégico, cuando son puros cuchillazos y explosiones hechas a lo idiota. Reconozco que algunos de estos escenarios sí están bien armados, pero el problema es que los personajes son tan exageradamente hábiles que no importa qué tan tensa se ve una escena a primera vista, si al final siempre terminan saliendo de ella de una manera tan conveniente y estúpida como sacar una motocicleta del trasero o matar a un escuadrón entero de policías bien armados a balazos con la predicción de un francotirador siendo solo una mocosa de 16 años.
Yuki, el protagonista de la serie, tiene uno de los arquetipos de personaje más detestables. Es un idiota sin habilidades ni personalidad interesante que se pone en peligro cada 5 minutos y solo sale de ese peligro porque la trama conspira a su favor para que lo haga, como cuando la parejita de novios les roba los teléfonos a él y a Yuno y los deja malheridos, y en vez de destruirlos de inmediato para que mueran, estos por alguna razón deciden guardarlos y darles la oportunidad de recuperarse para luego ir por ellos, o como cuando están a punto de morir por el veneno que este mocoso pidió por correo y es salvado por la terrorista, quien termina siéndose su amiga a pesar de que le sacó un ojo un par de episodios atrás. El hecho de que Deus tiene un favoritismo por él tan marcado y evidente que hasta hace que uno se pregunte por qué diablos no hace a Yuki Dios directamente en vez de hacer todo esto del juego de la muerte si tanto quiere que él gane en primer lugar. Y por supuesto la propia Yuno, a la cual no deja de darle cualquier habilidad absurda que se les ocurra para salvarle el trasero en cada capítulo. Puede que su mentalidad sádica y psicótica y el talento que tiene para provocar masacres de sangre sea algo atractivo en ella al principio, pero con el tiempo, las habilidades físicas tan exageradas que manifiesta y la forma en que todos los elementos de la historia de Mirai Nikki empiezan a centrarse en ella de manera cada vez más forzada, poco a poco hacen que termine siendo un personaje molesto. Además de que la razón de su locura y enamoramiento de Yuki son tonterías, como que le haya prometido que se casarían solo por pasarse notitas en detención, o el que se haya vuelto loca solo porque su mamá la encerraba en una jaula porque su papá llegaba tarde del trabajo. Escenarios demasiado exagerados como para ser creíbles. La única razón por la que me gusta es porque satisface ciertas fantasías sadomasoquistas que ni yo sabía que tenía. La relación que estos dos tienen se supone que debe ser romántica, pero falla miserablemente porque se basa solo en la intimidación y el acoso. Quiero decir, ¿en serio esperan que me crea que este tipo puede amar a esta loca? Luego de que lo secuestró, vio cómo guardaba los cadáveres de sus padres en una jaula en un cuarto de su casa y trató de matarlo con una espada voladora. Claro que no, nadie en su sano juicio creería que una relación así podría funcionar. Lo peor es que cuando parece que esta relación empieza a desarrollarse más, siempre hacen alguna pendejada para volver al status quo de disfuncionalidad del principio, haciendo que sea todavía menos creíble. Aparte de Yuno y Yuki, hay otros dos personajes que van cobrando relevancia en la serie, Akise Aro y Irumi Nene. Algunos dicen que estos dos son los únicos personajes decentes que tiene Mirai Nikki, pero decente es una palabra demasiado fuerte, más bien son los que menos platos rompen de este montón de pelmazos, ya que tienen cosas que me desagradan de ellos también. Por ejemplo, que digan que Akise Aro es el mejor personaje de la serie solo porque es una copia de un personaje de cierta serie de culto que muchos alaban, me parece una idiotez. La parte en la que dicen que Akise era en realidad una especie de androide virtual que recaudaba información de los participantes inconscientemente para Deus no tiene sentido, porque siendo Deus un dios, ella debería tener la habilidad para poder saber qué hacen ellos todo el tiempo, volviendo la función de Akise como agente informático innecesaria. Además, los sentimientos románticos que dice adquirir por Yuki y la escena del beso son solo excusas para hacer fanservice ya hoy más que nada. No afectan el estado emocional de Yuki en ninguna forma y nunca tienen alguna relevancia o importancia en los eventos de la serie tampoco. Mi nene solo tiene como mérito ser el único personaje en todo el jodido anime que tiene alguna clase de desarrollo. Y este solo es producto de una relación sentimental entre un personaje secundario que siempre se siente innecesario en el anime, además de que entre más protagonismo cobra, más Deus Ex Machina le dan, y eso de que la maten para revivir y darle poderes unos capítulos después, solo para que de nuevo alguien le vuelva a salvar el trasero a Yuki, le quita toda posibilidad de ser un buen personaje ante mis ojos. Los héroes del futuro, que de hecho son el elemento que le da el nombre al anime, son un buen recurso, pero su existencia pasa a segundo plano para enfocarse en una relación que no pueden hacer funcionar, además de que les inventan reglas de funcionamiento que luego rompen para hacer avanzar la historia de manera conveniente de forma cada vez más descarada. En sus últimos capítulos la historia de Mirai Nikki se desploma sola, llenándose de giros de tuerca confusos y sin sentido, y complicando las cosas más de lo que deben para forzar el avance de la historia. Es decir, si no se hubieran sacado la tontería de que no se pueden revivir a los muertos al ser un dios, cosa que nunca pudieron explicar bien el por qué no, nos pudimos haber ahorrado la confusa historia de cómo Yuno viajó a otro universo igual a este para evitar que Yuki muriera al enterarse de que no podía revivirlo, solo para repetir todo lo que había hecho en el universo anterior, volver a matar a Yuki y querer huir a otro universo similar. Si explicarlo de por sí se oye confuso y absurdo, imaginen cómo es verlo. En esta parte la trama se llena de tantas inconsistencias y agujeros que se volvió imposible entender qué diablos pasaba. Al final no tuvo caso que te hicieran creer que no iban a poder revivir a los personajes,
porque eso es justo lo que terminan haciendo con una especie de ridículo viaje entre dimensiones, que no solo termina salvando la vida de todos los personajes que participaron en el juego, sino que también resuelve todos sus conflictos emocionales de la nada, haciendo que todas las muertes y cosas trágicas que pasaron en el anime pierdan importancia. No entiendo. Si de todos modos iban a hacer un final cursi en el que todas las cosas iban a solucionar mágicamente, ¿por qué no solamente hacían que Yuki se volviera Dios, reviviera a todos, borrara de su memoria todo lo que había pasado y rehiciera toda la realidad como si el juego de los diarios del futuro nunca hubiera existido? Esto habría tenido mucho más sentido y nos habría ahorrado toda la confusión que armaron en los capítulos 24 y 25. Con lo que acabo de decir, creo que queda claro que el anime es malo. Su propia premisa en retrospectiva te dice que algo en él no está bien desde el comienzo, pero bueno, honestamente nunca esperé mucho de él. Digo, lo vi solo porque un personaje de ahí me prendía. Así de bueno es mi criterio para escoger las series que veo. Además, la animación se mantiene a nivel aceptable la mayoría del tiempo, y al menos la música sí queda con el tono oscuro y de suspenso que la serie intenta tener. Las escenas de tensión y suspenso no están mal hechas, solo las solucionan de una manera muy pendeja. Creo que desde el momento en el que vi algunos clips de Nikki en YouTube, supe que lo único que podía esperar de ella era sangre, acción sin sentido y chicas sexys usando armas, y en parte fue por eso que quise verla, así que en cierto modo la serie me dio lo que yo quería ver, pero no lo que prometía. El final es un asco, incluso para los bajos estándares que le tenía, y las bonitas peleas y las tetas no justifican tanto pinche desastre de historia. Pero bueno, si te gustó la serie por los mismos motivos que yo, te entiendo perfectamente, pero si eres de esos que piensan que esto es genuinamente una obra maestra de thriller psicológico que destrozará tu mente con el gran genio de su creador, déjame ser de los primeros en reírme en tu cara porque no tienes idea de lo que estás hablando.